Noveno capítulo. Marchas. Sun Tzu dijo: generalmente, cuando ocupes una posición y te enfrentes con el enemigo, después de haber cruzado las montañas, quédate cerca de los valles. Acampa en terrenos altos, mirando siempre hacia el lado del sol. Pelea cuesta abajo, no subas para atacar. Con más razón cuando se trata de ocupar posiciones en la montaña. Después de cruzar un río, debes alejarte cierto trecho de él. Cuando un enemigo que avanza cruza un río, no lo ataques al llegar a la orilla. Es conveniente dejar que la mitad de sus efectivos haya cruzado y entonces atacar. Ho Yen-si. Durante el periodo de primavera y otoño, el duque de Sung fue a Hung a enfrentar el ejército de Chu. El ejército de Sung se había desplegado antes de que las tropas de Chu hubiesen terminado de cruzar el río, y el ministro de guerra dijo: el enemigo es numeroso y nosotros somos pocos. Pido permiso para atacar antes de que hayan terminado el cruce. El duque de Sung replicó: no puedes. Cuando el ejército de Chu hubo terminado de cruzar el río, pero no había dispuesto sus formaciones, el ministro pidió nuevamente permiso para atacar. Pero el duque replicó: todavía no, cuando hayan dispuesto sus filas atacaremos. El ejército de Sung fue derrotado, el duque herido en el muslo y los oficiales de la vanguardia aniquilados. Si quieres dar batalla, no te enfrentes con tu enemigo cerca del agua. Ocupa posiciones en terreno alto, mirando hacia el sol. No ocupes posiciones aguas abajo. Esto se relaciona con la ocupación de posiciones cerca de un río. Cruza las marismas rápidamente, no te demores en ellas. Si te bates con el enemigo en medio de una marisma, toma posición cerca de la hierba y del agua, con los árboles a tu retaguardia. Esto tiene que ver con tomar posición en marismas. En terreno llano, ocupa una posición que facilite tus movimientos. Cuando hay alturas en la retaguardia y a la derecha, el campo de batalla está al frente y la retaguardia es segura. Así es como debe ocuparse una posición en terreno llano. Por lo general, es ventajoso acampar en las 4 situaciones enumeradas. De este modo, el emperador amarillo venció a 4 soberanos. El ejército prefiere los terrenos altos a los bajos, aprecia la luz del sol y detesta las sombras. Así, a la par que protege su salud, el ejército ocupa posiciones firmes, y se dice que un ejército que no padece innumerables enfermedades está seguro de la victoria. Cuando estés cerca de los terraplenes, colinas, diques o represas, debes ocupar posición en la parte soleada y apoyar en ella los flancos derecho y la retaguardia. Estos métodos son totalmente beneficiosos para el ejército y aseguran la ayuda que el terreno brinda. Cuando hay torrentes impetuosos, pozos celestes, prisiones celestes, redes celestes, trampas celestes y grietas celestes, apártate rápidamente de ellos, no te acerques. Cao Cao. Las aguas furiosas en las profundas gargantas son los torrentes impetuosos. Un lugar rodeado de alturas, con un suelo bajo en el centro, se llama pozo celeste. Cuando pasas a través de montañas y el terreno se asemeja a una jaula cubierta, es una prisión celeste. Los lugares donde las tropas pueden quedar entrampadas y aisladas se denominan redes celestes. Y donde las gargantas de las montañas son estrechas y los caminos se hunden varios metros, hay grietas celestes. Me mantengo a distancia de esos lugares y arrastro al enemigo hacia ellos. Los enfrento y lo obligo a darles la espalda. Cuando en los flancos del ejército hay desfiladeros peligrosos o estanques cubiertos de plantas acuáticas donde crecen los juncos y bambúes, o montañas boscosas con enmarañada maleza, cuídate de buscar la salida, porque son los lugares donde se tienden las emboscadas y se ocultan los espías. Cuando el enemigo está cerca pero oculto, depende de una situación favorable. Cuando desafía el combate desde lejos, desea inducirte a que avances, porque cuando está en terreno cómodo, su posición es ventajosa. Cuando se ve que los árboles se mueven, el enemigo avanza. Cuando se han colocado muchos obstáculos en la maleza, es con propósito de engaño. Los pájaros que remontan vuelo son signo de que el enemigo ha tendido una emboscada. Cuando los animales salvajes se espantan y huyen, está tratando de tomarte desprevenido. El polvo levantándose en columnas altas y estrechas indican que se acercan los carros de combate. Cuando flota a baja altura y disperso, es la infantería la que viene. Tumu. Cuando los carros y la caballería corren velozmente, vienen unos detrás de otros como peces en hileras y por eso el polvo se levanta en columnas altas y finas. Shang Yu.
Cuando el ejército marcha, es preciso despachar patrullas al frente para observar al enemigo. Si ven el polvo que levanta el enemigo, deben comunicarlo rápidamente al comando general. Cuando el polvo se levanta en regiones dispersas, el enemigo está juntando leña. Cuando hay pequeñas y numerosas placas que parecen ir y venir, es porque su ejército está acampando. Cuando el enviado del enemigo se expresa en términos humildes pero continúa con sus preparativos, avanzará. Shang Yu. Cuando Tien Tan estaba defendiendo Shi Mo, el general de Yen, Chi Che, lo rodeó. Tien Tan personalmente tomó la azada y participó en las faenas de la tropa. Envió a sus esposas y concubinas a que engrosaran las filas y dividió su propia comida para mantener a los oficiales. Asimismo, envió a algunas mujeres hasta las murallas de la ciudad para que averiguaran las condiciones de la rendición. El general de Yen estaba muy satisfecho. Tien Tan reunió también 24,000 onzas de oro e hizo que los ciudadanos ricos enviaran una carta al general de Yen, diciendo: «La ciudad ha de rendirse inmediatamente. Nuestro solo deseo es que no toméis prisioneras a nuestras mujeres ni a nuestras concubinas». El ejército de Yen se volvió cada vez más flojo y descuidado y Tien Tan irrumpió en la ciudad y les infligió una aplastante derrota. Cuando su lenguaje es falaz pero el enemigo avanza ostentosamente, se retirará. Cuando los enviados se excusan, el enemigo desea una suspensión de las hostilidades. Cuando el enemigo, sin acuerdos previos, propone una tregua, está conspirando. Chen Hao. Cuando sin razón solicitó una tregua es porque los asuntos de su país se hallan en una situación peligrosa, está preocupado y desea trazar un plan para tener un respiro. O por el contrario, sabe que nuestra situación se presta para sus maquinaciones y quiere ahuyentar nuestras sospechas proponiendo una tregua. Entonces se aprovechará de nosotros, que estaremos desprevenidos. Cuando los carros ligeros salen primero y se sitúan en los blancos, el enemigo está formado para el combate. En la formación de escamas de pez, los carros se sitúan al frente, la infantería detrás. Cuando sus tropas marchan rápidamente y pasa revista a sus carros de combate, espera reunirse con los refuerzos. Cuando la mitad de sus fuerzas avanza y la mitad se retira, está tratando de hacerte caer en el lazo. Cuando sus tropas se apoyan en sus armas, están hambreadas. Cuando los que acarrean el agua se la beben antes de llevarla al campamento, sus tropas están sufriendo sed. Cuando el enemigo ve una ventaja pero no avanza para aprovecharla, está fatigado. Cuando los pájaros se reúnen sobre los lugares donde acampó, estos están vacíos. Shen Hao. Sun Tzu indica cómo distinguir lo verdadero y lo falso en la apariencia del enemigo. Cuando en la noche hay algarabía en el campamento enemigo, tiene miedo. Tu Mu. Sus tropas están aterradas e inseguras. Hacen alboroto para tranquilizarse. Cuando sus tropas son desordenadas, el general no tiene prestigio. Shen Hao. Cuando las órdenes del general no son estrictas y sus comportamientos son indecorosos, los oficiales serán indisciplinados. Cuando sus banderas y pendones se mueven constantemente, reina la confusión. Tu Mu. El duque Chuang de Lu derrotó a Qi en Changzhou. Cao Kuei pidió permiso para perseguir a los vencidos. El duque le preguntó por qué. Él respondió: «Observo que las huellas de sus carros son confusas y que sus banderas y pendones se inclinan. Por eso deseo perseguirlos». Si los oficiales tienen mal genio, se agotarán. Chen Hao. Cuando el general se empeña en proyectos superfluos, todo el mundo se cansa. Shang Yu. Cuando la administración y las órdenes son incompatibles, el espíritu de los hombres decae y los oficiales se encolerizan excesivamente. Cuando el enemigo da pienso a los caballos y carne a sus hombres y cuando su tropa no vuelve a colgar las marmitas ni regresa a sus refugios, está desesperado. Wang Xi. El enemigo da pienso a los caballos y los hombres comen carne para aumentar sus fuerzas y su capacidad de resistencia. Si el ejército no tiene marmitas, no volverá a comer. Si las tropas no regresan a sus refugios, no piensan en sus casas y se aprestan a una batalla decisiva. Cuando las tropas se reúnen continuamente en pequeños grupos y cuchichean, el general ha perdido la confianza del ejército. Las recompensas demasiado frecuentes indican que el general está llegando al final de sus recursos, los castigos demasiado frecuentes que se halla en un grave aprieto.
Si los oficiales tratan a sus hombres severamente al principio y más tarde les temen, se ha llegado al límite de la indisciplina. Cuando las tropas enemigas están animadas y a pesar de tenerte enfrente no entran en batalla durante un largo rato ni se van, debes examinar cuidadosamente la situación. En la guerra, la sola cantidad no confiere ventaja. No avances confiado en tu mero poderío militar. Es suficiente estimar correctamente la situación del enemigo y concentrar tus fuerzas para capturarlo. No hay nada más en lo que a eso se refiere. Aquel que no sabe prever y subestima al enemigo seguramente será capturado por él. Si se castiga a las tropas antes de ganar su lealtad, serán desobedientes. Si no son obedientes, es difícil emplearlas. Si las tropas son leales pero los castigos no se aplican, no puedes emplearlas. Dales pues órdenes con cortesía e infúndeles constante fervor guerrero y se podrá decir que la victoria es segura. Si para instruir a las tropas se les imparten órdenes coherentes y eficaces, obedecerán y serán disciplinadas. Si las órdenes que se les dan en la instrucción no son coherentes y eficaces, desobedecerán. Cuando las órdenes son fidedignas y acatadas, la relación del comandante con sus tropas es satisfactoria. Este programa es patrocinado por CIR Microbiología, especialistas en saneamiento ambiental y conservación documental. Teléfono 320-476-2822.